Buenas tardes, hermanos. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este estudio bíblico que he titulado ¿En la carne o en el espíritu? Estará basado en el libro de Romanos capítulo 8 desde el versículo 5 hasta el versículo 11. En este capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 1, encontramos una de las declaraciones más maravillosas de toda la Biblia, y es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque ya no andamos conforme a la carne, sino en el Espíritu. Acá nos habla de que todos los cristianos hemos sido justificados ante el tribunal de Cristo, no por nuestras obras, no por algo bueno que hayamos hecho, sino únicamente por la justicia de Cristo, por la obra de Cristo. Y acá es donde ocurre uno de los intercambios más maravillosos que existen, y es que nosotros entregamos a Cristo nuestro pecado y Él nos entrega su justicia. Es decir, que no solamente el Señor llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que al mismo tiempo la vida perfecta que Él vivió acá en la tierra, esa vida justa, esa justicia, Él nos las entrega a nosotros para que podamos recibir la salvación y la vida eterna. Hoy, desde los versículos 5 al 11, estaremos tomando en cuenta la importancia de vivir en el Espíritu. Y hay algunos aspectos que quiero resaltar en estos versículos que nos hablan sobre la importancia de nosotros obedecer la voz del Espíritu Santo. Quiero, para iniciar, que vayamos al versículo 5 y leamos. Dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto nos lleva a hacernos la primera pregunta en este estudio, y es: ¿en qué pensamos nosotros? ¿A qué dedicamos nosotros la mayor parte del día a pensar? Hay estudios científicos que afirman de que un aproximado de 60.000 pensamientos son los que pasan a diario por nuestra cabeza. Y deberíamos preguntarnos si de todos esos pensamientos la mayoría están enfocados hacia el espíritu o hacia la carne. Algunas personas dicen que la mayoría de los pensamientos que pasan por la cabeza de las personas son pensamientos malos, inclinados hacia el mal. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Y cuando nuestra mentalidad cambia, nuestros pensamientos, por ende, deben cambiar. Y necesitamos tener nuestros pensamientos enfocados en las cosas buenas, en todo aquello que merece ser pensado. Hay un versículo en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Acá vemos como el apóstol Pablo le escribe a los filipenses con palabras distintas, pero el enfoque que él quiere que ellos tengan, o lo que les está diciendo en otras palabras, es similar a lo que le dice acá a la carta de los romanos, cuando les dice: dediquen sus pensamientos a las cosas del Espíritu. A ellos les está diciendo: si hay algo justo, si hay algo bueno, si hay algo digno, en esto piensen. Es decir, ocupen su mente en las cosas que provienen de arriba, que provienen del cielo y que son de Dios. Acá también podemos ver que el apóstol Pablo, a las diferentes iglesias que le escribía, con diferentes palabras y de diferentes formas, pero les hablaba acerca de esta necesidad de ocupar su mente en las cosas espirituales, porque las cosas carnales para nada son provechosas. Pero no solamente les dice que ocupen sus pensamientos en las cosas del Espíritu, sino que en el versículo 6 continúa hablándoles de la importancia de estar en el Espíritu, y les dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. En otras palabras, les está diciendo: ustedes tienen que pensar en las cosas del Espíritu, pero al mismo tiempo ocuparse en las cosas del Espíritu. Ocuparse, estuve investigando algunas definiciones, y ocuparse es dedicarse a una cosa en específico, dedicarse a una tarea en específico, sin despistarse o poner los ojos en otra cosa.
cuando nos llama a ocuparnos en las cosas del Espíritu, es a enfocarnos directamente en las cosas que vienen de arriba. Otras palabras que encontré como sinónimo para ocuparse es tomar posesión, apropiarse o hacerse cargo. Podríamos sustituir la palabra ocuparse allí y decir que nosotros debemos apropiarnos de las cosas del Espíritu, hacernos cargos de las cosas del Espíritu y tomar posesión de las cosas del Espíritu. Muy claro nos dice allí la palabra que la carne nos trae como consecuencia la muerte. Pero es muy llamativo ver que cuando dice lo que produce el Espíritu en nosotros, no solamente es el contraste de la muerte que es vida, sino que dice que el Espíritu produce en nosotros vida y paz. Es decir, no solamente el Señor nos entrega una nueva vida, una vida abundante, una vida llena de Él, sino que al mismo tiempo produce en nosotros paz, produce tranquilidad. Y esto quiere decir que cuando nos encontramos en distintas circunstancias de la vida, momentos difíciles, nosotros podemos tener paz aún en medio de la tormenta, porque Dios, aparte de que nos da vida, nos llena también de paz. Allí mismo, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros antes de conocer a Dios estábamos enemistados con Él, estábamos separados completamente. Pero Jesucristo vino a justificarnos, como decíamos al principio. Él nos entrega su justicia para que nosotros podamos hacer las paces con Dios y ahora tener paz con Él. Y lo que debemos entender es lo siguiente, que cualquier persona que está en paz con Dios podrá estar en paz también con sus hermanos, podrá estar en paz con cualquier persona en cualquier lugar al que llegue. Porque si nosotros estamos bien con Dios, eso es seguro que nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro semejante, también estará bien. Pero continuamos leyendo en el versículo 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Designio, estuve investigando sobre esta palabra designios, algunos sinónimos. Y los sinónimos de designio son pensamiento, plan, proyecto, propuesta, finalidad. Entonces, si sustituimos la palabra designio acá en este versículo, el original dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero podemos decir también: los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Los planes de la carne son enemistad contra Dios. Los proyectos de la carne o la finalidad de la carne es enemistad contra Dios. Me llama mucho la atención que de primer lugar nombra el pensamiento. Pone que el pensamiento sustituye la palabra designio, es decir, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, dice en el versículo 8 que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. No hay manera de que aquellos que viven en la carne puedan agradar a Dios. ¿Y por qué razón? También vemos en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, cuando nos habla del hombre carnal. Dice que el hombre carnal no entiende lo espiritual porque para él es una locura. Entonces, el hombre carnal, por más que diga que hace las cosas para agradar a Dios, no es así. Porque el hombre sin Cristo busca alimentar su ego, busca simplemente hacerse notar a sí mismo. Y entonces, únicamente cuando ocurre un cambio de naturaleza en nosotros y que viene el Espíritu de Dios a morar en nosotros, es que hay una perspectiva distinta y ahora buscamos no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Allí en el verso 8 dice que los que viven en la carne, los que son de la carne, no pueden agradar a Dios. Hay un ejemplo que quiero ponerles cuando hablamos de un cambio de naturaleza, y es que, ¿qué sucede si nosotros tuviéramos un cerdo amarrado en un lugar y delante de ese cerdo ponemos dos platos? Uno con basura, con algarrobas o con algo así feo, y otro plato ponemos, piensen lo que a usted más le gusta, un pollo, una pizza o algo muy sabroso. Entonces soltamos al cerdo para que elija uno de los dos platos. ¿Cuál plato elegirá el cerdo? Elegirá el de la basura. ¿Por qué razón? Porque esa es su naturaleza. Pero ¿qué sucediera si pudiéramos convertir ese cerdo mientras está comiendo esa basura en un ser humano?
Es decir, ocurriría un cambio de naturaleza y el ser humano se cambiaría a aquel plato donde está el pollo o el alimento que le gusta, porque eso es lo que su naturaleza le pide. Entonces, cuando nuestra naturaleza es la pecaminosa, cuando nuestra naturaleza es carnal, nosotros no podemos buscar las cosas que son de Dios, porque nuestro corazón está inclinado completamente hacia el mal. Vemos allá en el Génesis, la primera ocasión cuando el Señor decide destruir la tierra con agua, la razón era de que los pensamientos del corazón del hombre estaban inclinados todos hacia el mal. Todos nosotros en algún momento cuando estábamos sin Cristo únicamente buscábamos nuestro propio beneficio, ser vistos, ser halagados, y no teníamos nada que ver con Dios. Estábamos en enemistad con Él. Y por eso cuando recibimos al Espíritu Santo a través de confesar nuestra fe en Jesús, hubo un cambio de naturaleza en nosotros. Se nos dio una nueva vida que ahora busca agradar a Dios, que ahora tiene los pensamientos fijados en Cristo. Entonces, una persona puede aparentar ser muy religiosa, puede hacer muchas buenas obras, pero como Jesús le dijo a Nicodemo, si no has nacido de nuevo, lamentablemente no estás agradando a Dios. Vemos que hay un contraste entre la carne y el espíritu. Gálatas también nos habla de esto, y en Gálatas se nos dice que las cosas de la carne y del espíritu tienen que oponerse entre sí, para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos. Y vemos una lista que habla acerca de los pecados y las consecuencias que trae vivir en la carne. Pero también nos habla del fruto del Espíritu, de los beneficios, de las bendiciones que nosotros recibimos cuando recibimos a Cristo y decidimos vivir en el Espíritu. ¿Qué sucede? La persona que vive en la carne busca su propia gloria, pero el que vive en el Espíritu ahora tiene un cambio de mentalidad y por estar en la mente de Cristo busca glorificar a Dios. Busca que Dios sea glorificado y ya no busca su beneficio propio. Ahora, en los versículos del 9 al 11 vamos a ver algo sumamente interesante. Y es ver cómo la Trinidad, cómo el Dios Trino viene a morar en la vida del creyente. Hay algo muy interesante en este misterio de la Trinidad, y es que aunque nuestra mente humana está limitada para entenderlo, podemos comprender que la matemática de Dios es que 1 más 1 más 1 es 1. Y aunque nuestra matemática dice que 1 más 1 más 1 son 3, la de Dios dice que Él es el único Dios verdadero. Y entonces podemos ver cómo viene a morar dentro de nosotros en la manifestación siendo las tres personas de la Trinidad. Leamos desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Acá podemos notar cómo Pablo menciona a las tres personas de la Trinidad en estos tres versículos. En el versículo 9 vemos que hace referencia al Espíritu de Cristo. En el versículo 10 vemos que dice de que el Espíritu de Cristo, que Cristo mora en nosotros. Y en el versículo 11, refiriéndose al Espíritu de Dios, dice que aquel mismo que vivificó a Cristo, aquel mismo que hizo que Cristo, el Espíritu que trajo a Cristo de la muerte, también vivificará nuestros cuerpos mortales. Entonces, acá entendemos que el único Dios verdadero vive dentro de nosotros. Juan 14:23 confirma esta verdad y dice de la siguiente manera: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Cuando dice vendremos y haremos morada en él, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quiénes? Al único Dios verdadero, siendo Padre, siendo Hijo y siendo el Espíritu Santo. El Dios que mora en nosotros es aquel mismo Dios que encontramos en Daniel capítulo 3, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados a un horno con fuego. Dice la Biblia que cuando el rey Nabucodonosor se acercó y vio que dentro del horno no habían 3 personas, sino que habían 4, dice que él se espantó. ¿Y por qué razón se espantó él?
porque sabía que solamente 3 habían entrado en el horno. ¿Y por qué se reflejaban 4 allí en ese lugar? Pues esa cuarta persona que se reflejaba allí es el único Dios verdadero, el Dios que vive dentro de ti y que vive dentro de mí, y que le dio la victoria a estos jóvenes dentro de ese horno de fuego, porque estos jóvenes confiaban en el Espíritu de Dios. Ahora, podemos notar en toda la Biblia cómo aquellos hombres de Dios resistieron tantas cosas difíciles, y la única explicación que encontramos es que ellos vivían en el Espíritu. ¿Cómo se explica de que Esteban, siendo apedreado, le dice a Dios: no les tomes en cuenta a ellos este pecado? ¿Cómo podemos nosotros, con nuestra mentalidad humana o con nuestra razón, explicar este perdón tan maravilloso que Esteban ofrece a sus enemigos, a los que le estaban quitando la vida, únicamente de que Esteban era un hombre que vivía en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos explicar que los discípulos salieran del concilio alegres de haber sido golpeados por causa del nombre de Cristo? Hay una sola explicación: vivían en el Espíritu. Y hoy el llamado para nosotros es que, al igual que todos estos hombres de Dios, que aun siendo hombres que vivían en su carne, que eran carnales, que estaban en este cuerpo mortal acá en la tierra, vivían bajo el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y el llamado, mis hermanos, es para que nosotros ocupemos nuestra mente en las cosas que son del Espíritu, y al mismo tiempo que nos ocupemos en vivir las cosas que son del Espíritu Santo. Que no solamente sea de palabras, sino que también sea de hecho. Que no tengamos solamente mucho conocimiento pero poca práctica, sino que podamos andar, vivir en el Espíritu para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.